Capítulo 7 del libro Quirós, omóplato. Es un hueso plano, ancho y delgado, situado en la parte posterior y superior del tórax, abarcando el espacio comprendido entre el primer espacio intercostal y la séptima u octava costilla. Su forma es triangular, distinguiéndose en él dos caras y tres bordes y tres ángulos. Cara anterior es cóncava en mayor parte de su extensión, formando la llamada fosa subescapular, la que presenta dos o tres crestas que, partiendo del ángulo supraexterno, se dirigen hacia el borde interno y sirven de inyección al músculo subescapular. Cerca de su borde externo y paralela a él, esta cara lleva una cresta dirigida verticalmente entre la cresta y el borde. Queda un surco llamado canal o borde axilar, donde se insertan los haces inferiores del subescapular. Crea del borde espinal y se encuentra dos zonas triangulares y rugosas, una proximal al ángulo superinterno y otra en el inferior, destinada a dar inyección al músculo gran dentado. Cara posterior. Presenta es la unión de su tercio superior y de su tercio medio saliente transversal, denominado espina del omóplato, que la divide en dos partes, una superior o fosa supraespinosa o otra inferior fosa infraespinosa. La espina del omóplato se halla implantada transversalmente sobre la cara posterior del mismo. Es aplanada de arriba abajo y de forma triangular, presentando una cara superior y otra inferior que contribuyen a formar las fosas correspondientes. El borde anterior se confunde con el hueso, mientras el posterior es grueso y rugoso y libre, sirviendo por ambos lados se pone en contacto con tegumentos y es fácilmente apreciable bajo la piel. Este borde posterior de la espina va a terminar en el borde espinal del omóplato mediante una superficie triangular y lisa, donde se desliza el tendón del trapecio. El borde externo de la espina es cóncavo hacia afuera y permite la comunicación de fosas supra e infraespinosa. De la unión del borde posterior con el externo, parte un largo saliente aplanado en sentido vertical conocido con el nombre de acromion. La cara superior del acromion es rugosa y es continuación del borde posterior de la espina. La cara inferior, ligeramente cóncava, es lisa. El borde interno, prolongación del labio superior del borde posterior de la espina, tiene su tercio externo una faceta articular elíptica, oblicua, biselada, a expensas de su cara superior, donde se articula la extremidad externa de la clavícula. El borde externo del acromion es prolongación del labio inferior del borde posterior de la espina y él se inserta el deltoides. Ambos bordes convergen hacia adelante y forman un saliente denominado vértice del acromion. En la fosa supraespinosa, que es profunda en su parte externa y más ancha pero menos profunda en la interna, se inserta el músculo supraespinoso. La fosa infraespinosa presenta cerca del borde externo y paralela a él, en su parte superior, una cresta vertical que en parte inferior se dirige oblicuamente hacia dentro. Queda así esta parte de la cara posterior dividida en dos porciones muy desiguales. La más amplia o fosa infraespinosa propiamente dicha aloja al músculo infraespinoso. La más estrecha queda situada entre la cresta vertical antes aludida y el borde externo, sirviendo de inserción en su parte superior al pequeño redondo o redondo menor y en la inferior al redondo mayor. Borde superior o cervical. Es delgado y presenta en su extremidad externa la escotadura que, estado fresco, queda transformada en agujero mediante un ligamento. La escotadura se llama escotadura carocoidea y deja paso al nervio supraescapular, mientras la arteria del mismo nombre pasa por encima del ligamento. Por dentro de la escotadura se inserta el músculo omoideo. Borde interno espinal. Es el más largo de los tres y está dividido por la extremidad interna de la espina del omóplato en dos porciones. En la superficie se inserta el haz
del romboide o pequeño romboide y en la inferior lo hace el haz inferior del mismo o gran romboide. Borde externo o axilar. Corresponde en rigor a la superficie de insección de los músculos redondos limitada hacia el interior por la cresta vertical. Este borde POE marcado en su parte inferior termina superiormente a merced del tubérculo rugoso llamado tubérculo subclenoideo, el cual se inserta en porción larga al tríceps braquial. Ángulo superinterno. Es el ángulo casi recto que resulta de la unión del borde cervical con el espinal y sirve de inserción al músculo angular del omóplato. Ángulo inferior. Está formado por la unión del borde espinal con el axilar y su cara posterior se inserta a veces en un haz aberrante del gran dorsal. Ángulo externo. Lleva en su parte superior una prolongación saliente en forma de gancho denominado apófisis caracoides. El resto del ángulo se halla truneado por la existencia de gran superficie articular o caridal glenoidea. La cavidad glenoidea tiene forma oval, con su extremidad más ancha vuelta hacia abajo y su diámetro mayor vertical. Es convexo y lisa, salvo en la parte media donde existe un saliente llamado tubérculo glenoideo. En la parte superior del borde anterior de esta cavidad se encuentra una depresión más o menos profunda denominada escotadura glenoidea. En la parte inferior se halla situado el tubérculo subglenoideo ya mencionado. La cavidad glenoidea se une al resto del hueso mediante un istmo óseo implantado de delante a atrás o cuello del omóplato que lleva un canal bien marcado en su cara posterior por donde comunica la fosa supra con la infraespinosa. Es el canal espinocleido que la cavidad glenoidea se articula cabeza del húmero. La apófisis caracoides, como ya se ha dicho, sale por encima de la clavícula glenoidea, dirigiéndose primero hacia arriba y adelante, para doblarse después bruscamente hacia afuera y adelante. En conjunto, su forma recuerda algo de la dedo pulgar flexionado a medias. El segmento vertical de la apófisis se une por amplia base del cuello del omóplato. Como dicha apófisis es algo aplanada, especialmente en su segmento horizontal, se distingue en ella dos caras, dos bordes y un vértice. La cara superior es convexa y rugosa, sirviendo de inserción a la parte de los ligamentos coracloviculares, y la inferior es cóncava y lisa, haciendo frente a la articulación escapo-humeral. El borde externo es rugoso, mientras en su parte interna se inserta el ligamento acromoicaracoideo. En la externa lo hace el caracoid-humeral. En la porción posterior, el borde interno se inserta a los ligamentos caracoclaviculares y en la anterior el tendón del pequeño pectoral. El vértice redondo y rugoso resulta la convergencia de los bordes y sobre él se insertan en común la porción corta del bíceps y el carocobraquial. Estructura. Se halla formando el omóplato una lámina de tejido compacto. Solamente en los bordes, ángulos y apófisis se encuentran pequeñas cantidades de tejido esponjoso. Osificación. En la porción posterior del borde interno se insertan los ligamentos coracoclaviculares y en la anterior el tendón del pequeño pectoral. El vértice redondeado y rugoso resulta en la convergencia de bordes y sobre él se insertan en común la porción corta del bíceps. Estructura. Se halla formando el omóplato por una lámina de tejido compacto. Solamente en los bordes, ángulos y apófisis se encuentran